Con la palabra del doctor Agustín Sbar, presidente de AMIA, damos por finalizada esta ceremonia de apertura y pasamos inmediatamente al comienzo de las actividades de esta jornada con la conferencia inaugural denominada ¿Qué significa trabajo decente en el siglo XXI? Transformaciones recientes del mercado laboral en un mundo globalizado. Finalizando esta conferencia, todos aquellos que deseen formular alguna pregunta, solo tienen que solicitar unas tarjetitas que van a estar repartiendo las chicas asistentes para escribir allí la pregunta y será alcanzada a la coordinadora, moderadora, en este caso, de este panel. A medida que nombre a los integrantes del panel, les pido por favor que vayan subiendo al escenario. Comenzamos con Lucila Berniel, que es economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de la Corporación Andina de Fomento. Su investigación se enfoca en entender la formación de capital humano en países en desarrollo con el objetivo de contribuir al diseño y la evaluación de políticas públicas pensadas para desarrollar habilidades en la población. Lucila ha trabajado en temas de educación, salud, emprendimiento y programas de empleo para jóvenes y ha sido coautora de distintos artículos de investigación y capítulos de libros sobre temas. Tiene un PhD en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Se desempeña como docente en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Nacional de La Plata. Compone también este panel Andrea Ávila. Adelante, por favor. Andrea, con más de 20 años en la industria de los recursos humanos, es actualmente CEO de Randstad para Argentina y Uruguay. Es abogada por la Universidad Católica Argentina y magíster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral. Participa activamente en iniciativas en el campo social y actividades relacionadas con la sostenibilidad corporativa. Entre ellas, se destaca su posición como representante de la mesa directiva de la Red Argentina del Pacto Global. Adelante, Gabriela Katterberg. Es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Michigan y licenciada en Economía por la Universidad Di Tella. Trabaja desde hace más de 10 años en el área de desarrollo humano del PNUD en Argentina y desde el 2010 se desempeña como directora del Informe Nacional de Desarrollo Humano y de la serie Aportes. Es investigadora y autora principal de las publicaciones Género en Cifras, Mujeres y Varones en la Sociedad Argentina, año 2011. Género en el Trabajo, Brechas de Acceso a Puestos de Decisión, año 2014. E Información para el Desarrollo Sostenible, Argentina y la Agenda 2030 del año 2017. Actualmente coordina Género en el Sector Salud, Profesionalización y Brechas Laborales. Convocamos también a Mariel Sabra. Es especialista, líder del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde hace 20 años trabaja en el BID en el diseño, supervisión y evaluación de proyectos innovadores que generen soluciones a problemas de desarrollo económico de la región. En este marco, se ha especializado en proyectos gestionados desde el sector privado con impacto principalmente en los sectores más vulnerables, especialmente jóvenes, y en el desarrollo de estrategias y mecanismos orientados al fortalecimiento de las entidades de la sociedad civil. Mariel es economista por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Aplicada, Evaluación Social de Proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Convocamos a continuación a María Victoria Giulietti. María Victoria es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y jefa de los departamentos de Políticas Laborales y de Legislación de la Unión Industrial Argentina. Desde el año 2001 se ha desempeñado como el punto focal entre la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Industrial Argentina. Es la representante de los empleadores en el grupo tripartito del Programa de Trabajo Decente de la OIT y en el año 2015 fue la vocera del Grupo Empleador Internacional en la Comisión de Protección Laboral de la Conferencia Internacional del Trabajo. Convocamos a continuación a Jorge Mosqueira. Jorge es profesor en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires, presidente del primer encuentro de profesionales en relaciones laborales, recursos humanos, relaciones del trabajo y relaciones industriales por la Universidad Nacional de La Matanza, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Desarrollo y Capacitación de la Argentina. Actualmente se desempeña como columnista del diario La Nación, suplemento Economía, desde 1996 hasta la actualidad.
Será moderadora del panel Silvia Stang. Adelante, por favor. Silvia es licenciada en Periodismo por la Universidad del Salvador. Presidenta desde 2008 hasta 2015 de la Asociación Civil de Puertas Abiertas al Trabajo Solidario, organización dedicada a brindar ayuda a microemprendedores y a proyectos que fomentan la empleabilidad. Editora del suplemento dominical de Economía del diario La Nación y periodista especializada en temas del mercado laboral, seguridad social, impuestos, política económica y sustentabilidad. Ya queda con todos ustedes la moderadora de este panel, Silvia Stang. Muy buenos días a todos. Muy bienvenido este debate. Creo que hasta hace un tiempito nomás escuchábamos hablar de algunos de los temas que vamos a hablar a escuchar de partes expositores, viniendo de otros países, algunos debates solo a nivel global, y en los últimos días creo que se está ganando protagonismo justamente hablar de estos temas del futuro del trabajo, de ver cómo nos encuentra como país el tema de la robotización, de una mayor automatización de tareas, de inteligencia artificial, de entender que el futuro del trabajo tiene que ver no ya solamente con el reemplazo de las personas en cuanto a fuerza física, sino también en cuanto al tema de la inteligencia, a tareas que tienen que ver con otro tipo de habilidades. Hace un tiempito en el diario hablábamos de una nota sobre estos temas de robotización y alguien planteaba que el título podía ser la lucha contra el robot, o sea, qué cosas podemos hacer para mitigar los efectos o los posibles efectos negativos que podría traer la robotización sobre el empleo y sobre la distribución del ingreso, también las condiciones sociales. Y finalmente acordamos que obviamente el título o el enfoque debía ser más enfocado hacia la complementariedad, a cómo convivir con el robot, porque son situaciones que ya se vienen, y el desafío en la Argentina es enorme, la definición del trabajo decente en este contexto es enorme, si tenemos en cuenta una realidad que todos conocemos, y es la de 3 de cada 10 argentinos bajo la línea de pobreza, 1/3 de los asalariados informales, pero una tasa de informalidad que crece mucho más si miramos también al cuentapropismo. Entonces, bueno, ya dejo la introducción para pasar a escuchar a nuestros expositores y voy a empezar planteándole una pregunta a Jorge para que nos dé un poco un panorama de cómo ve a la Argentina en este contexto, ¿no? En el tema de el futuro del empleo o el presente del empleo, ya de qué manera cree que se están manifestando algunas situaciones de automatización, si hay reemplazo de tareas, complementariedad, si la Argentina igualmente viene rezagada en ese aspecto o cómo lo ves en cuanto a los plazos. Hola. Bueno, como tengo experiencia en la Universidad de Buenos Aires, puedo hablar a los gritos sin ningún problema. Bueno, buenos días. Sí, entendí la pregunta, Silvia. Yo creo que no es una cuestión solamente de nuestro país, sino que es planetaria, digamos. Es decir, el avance de las tecnologías sobre la sustitución de la mano de obra es en todo el mundo, no es solamente acá. Y si, digamos, tarde o temprano va a llegar acá, además. Con lo cual creo que hay que prevenir esto. No me gusta ser autorreferencial, pero es algo que de alguna manera viene hace bastante tiempo. Pero allá por 1980 empezaron las primeras automatizaciones en General Motors. Y esta automatización implicaba justamente que los autos se hacían prácticamente sin gente. Es más, digamos, al pasar de los años uno entraba a una planta que de pronto estaba lleno de gente y había dos o tres que manejaban una computadora para manejar todo el proceso. Entonces ahí la pregunta era, y es hoy creo que con mayor todavía preocupación, el tema es, ¿qué hay del otro lado del muro de las fábricas? Es decir,
¿qué es lo que uno puede pensar? Que si están todo automatizado y produciendo, del otro lado del muro que hay gente que se va de picnic, gente que se va a disfrutar del tiempo libre, es decir, gozar del hecho de que los robots están trabajando y produciendo por nosotros, o va a haber una multitud de gente desocupada que no tiene con cómo ganarse la vida. Bueno, yo creo que ese es el planteo básico, elemental, digamos, o sea, ¿dónde vamos a parar? Porque algo hay que hacer, o sea, un poco no quiero extender mucho, digamos, pero de alguna manera creo que es crónica de una muerte anunciada, hasta lo dijo el presidente del Banco Mundial, ¿no? La semana pasada, en el sentido de que el 40, el 60% de los puestos actuales van a desaparecer de aquí a 2035 y ya se puede llegar a completar, digamos, la ausencia del ser humano en el trabajo, ya ahí no nos tenemos que preocupar demasiado, es en el 2140. Sí, nos preocupamos por nosotros, digamos. Pero ojo, que hay generaciones que vienen. ¿Y qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Por eso yo creo que más allá o más acá o en otro lado que tenga que ver con lo económico, está el tema vital. ¿De qué se va a vivir? Entonces, creo que ese es el planteo básico, elemental, terrible, medio apocalíptico, pero no es tan apocalíptico por una fantasía perniciosa y delirante. Esto ya lo estamos viendo, lo vemos en los cajeros automáticos, lo vemos en todos los reemplazos que se están dando hasta ahora y la cantidad de gente que ya no tiene acceso. Lo digo como planteo, que hay cierta literatura, cierta bibliografía y ciertas ideas que justamente no son las tradicionales, porque justamente como hay como cita, digamos, el pasado es excelente, no me acuerdo del autor exactamente, es un autor inglés, que es: el pasado es otro país donde las cosas se hacen de otra manera. Y creo que si no entendemos esto, empezamos a hacer las cosas en este país que nos toca vivir, o sea, el presente y el futuro. Gracias. Bueno, algo que tiene que ver con lo que comentabas o que comentan los no tan apocalípticos es que, si bien es cierto que muchos de los empleos existentes van a desaparecer, van a aparecer otros. Y se habla de momentos históricos donde hubo otras tecnologías que aparecieron y produjeron algún desplazamiento de trabajadores de un sector a otro. Lo cual es complicado porque obviamente se requiere cierta formación y preparación, ¿no? Pero justamente por eso quería pasar ahora a Andrea a preguntarle, desde su actividad, ¿cómo ve un poco el futuro del trabajo en cuanto a los perfiles que van a ser más requeridos, a qué tipo de sectores o de puestos van a ser los que protagonicen las búsquedas laborales? ¿Qué es lo que están viendo hoy mismo? Si hay ya alguna tendencia al cambio, que seguramente sí, ¿no? Hola, sí. Sí, Silvia, antes de entrar específicamente a los perfiles que podemos ver, yo quisiera hacer un poquito de referencia a que no solamente tenemos que pensar en la problemática que nos presenta el futuro o la actualidad en relación a la inclusión de tecnología, inteligencia artificial y robótica, sino es que todavía nosotros arrastramos problemáticas del trabajo del siglo pasado. Es decir, no tenemos todavía equidad de género, tenemos alto desempleo en jóvenes, tenemos el desafío de brindar espacios de trabajo seguros, tenemos el desafío de que cada vez vivimos más años y entonces queremos estar más años activos y cómo se trata la longevidad en el trabajo. Hay una problemática de base que aún no hemos resuelto dentro de un ciclo de cambio tecnológico con una velocidad nunca antes vista. Entonces es una complejidad, pensando ya en nuestro país, ¿no? Mirando puertas hacia adentro, importante que tenemos que enfrentar. No solamente preparar a los jóvenes para nuevas posiciones, sino cómo resolvemos problemáticas que ya llevan décadas con nosotros. Tomando lo que decía Jorge de que hay detrás del muro, me gustó esa frase, ¿no? Que queda detrás del muro, gente feliz o gente desesperada porque no tiene que trabajar. Leía un artículo hace poco respecto a dos
posibilidades que se barajan. Uno, que se han hecho pruebas piloto, la existencia de una renta universal mínima en algunos países nórdicos, ¿no? Como para ver qué pasa cuando está la renta universal mínima puesta, o la teoría de Bill Gates de poner impuestos a los robots, ¿no? Que también es una solución para generar ingresos para los que nos quedaríamos sin trabajo porque los robots estarían haciendo la tarea. En ese mundo en el que vivimos, donde la velocidad es va muy, muy rápido, ya tenemos realidades en dos, yo quisiera marcar como dos grandes rubros. Uno muy conocido, el área de marketing, ¿no? El área del marketing digital no hace más de una década y media que no existía en todas las empresas, y hoy el director de marketing digital tiene un puesto mucho más relevante que marketing de producto o marketing corporativo. Y hablamos de términos que son cada vez más extraños, nos exigen mayor entrenamiento, ¿no? SEO, SEM, CTR, CPR. Y no solamente esto pasa para productos que son tecnológicos, sino que hoy estamos vendiendo productos de consumos masivos a través de marketing digital, ¿no? Recibimos campañas, tengo hijos jóvenes, o sea que me han hecho de Facebook, Instagram, Twitter, no uso todo, pero tengo todo eso habilitado. Entonces, no sé, por ahí me encuentro con una campaña de marketing digital en Instagram porque saben que me gusta el chocolate. Entonces, de golpe, tengo, ¿no?, marketing digital vendiéndome chocolate. No es que ya estamos vendiendo productos tecnológicos, sino que está en todo lo que consumimos. Otro punto, y termino porque me parece que me extendí mucho, la medicina. Es como que la tecnología avanza y nosotros permaneceríamos como que no la vivenciamos, no la podemos tocar en la piel, pero hoy más de uno de los que tenemos aquí podemos llegar a tener un implante en nuestros ojos para ver mejor, ¿no? Una lente, o todo lo que es la parte de las impresoras que hacen, desarrollan de tecnología para que podamos tener una mejor vida. Es decir, el cambio está presente, tenemos problemas del pasado, tenemos los problemas del futuro. Muchas gracias. Y ahora quería pasar a Victoria para preguntarle cuál es el rol que en todo esto juegan las empresas, o cómo están viviendo las empresas estas transformaciones en interacción, también, bueno, como otra parte de la pregunta también te agrego, en interacción con los sindicatos, y en todo caso si tenés también alguna visión, supongo que hay diferentes posturas, pero de cómo lo están viviendo los sindicatos también. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, desde el punto de vista de las empresas, con todo lo que venían hablando del futuro del trabajo, principalmente todavía no está muy claro si va a ser sobre tareas rutinarias, que se va a dar. Primero hubo una tendencia de que íbamos a ser todos reemplazados por robots, pero en todo lo que sea automatizable. Ahora se está viendo más que en realidad va a ser en todas aquellas tareas rutinarias, debido más que nada a todo el avance que hay en inteligencia artificial. O sea, todavía es algo que no llegó, o sea, que todavía no sabemos cómo se va a dar plenamente. Como bien mencionabas previamente vos, Silvia, después de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, siempre se creyó que se iban a perder una enorme cantidad de trabajo que no se iba a poder recuperar, y sin embargo ese trabajo se transformó y fue hacia otros sectores y en otras áreas. Yo tengo una visión optimista respecto al futuro del trabajo. Creo que justamente lo que va a ocurrir es esto: aquellas tareas que sean automatizadas o que sean reemplazadas por inteligencia artificial, existe la posibilidad de crear nuevas ocupaciones y nuevas tareas. Con respecto a cómo lo vemos en las empresas o cómo lo ven las empresas, yo estoy en la Unión Industrial Argentina y represento a las empresas. El enfoque que le están haciendo, o el acercamiento que se está haciendo a esto, es la capacitación. La capacitación que se va a necesitar para estas nuevas tareas que va a ser necesario desarrollar. No van a ser puestos de trabajo, se cree, también todo esto son vaticinios, es todo lo que se cree. Se cree que no van a ser reemplazados trabajos completos, sino que tareas dentro de cada uno de los trabajos van a ser aquellos que sean susceptibles de sistematización. Entonces, otras tareas va a ser necesario desarrollar en torno a eso. También, por otro lado, con la economía que
demanda productos constantemente, se está dando un gran desarrollo en torno a esa demanda de productos, o sea, en el área de servicios. Entonces, se está tendiendo a capacitar a los empleados, no solamente en habilidades técnicas, como decía, sino también en esas habilidades que llamamos blandas, o sea, la adaptabilidad a esta nueva realidad, cómo se pueden adaptar, cómo pueden adaptar las competencias que ya tienen y agregar nuevas habilidades para enfrentar este desafío y realizar otro tipo de ocupaciones. Se están haciendo a su vez también a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo y vamos a empezar a hacer con Sinterfor, que es el Centro de Capacitación de la OIT, es uno de los centros de capacitación de la OIT a nivel Latinoamérica, estudios prospectivos, ya se están haciendo estudios prospectivos, es decir, cuáles son aquellas ocupaciones, cuál va a ser el desarrollo de determinadas ocupaciones y dónde se va a estar dando la necesidad de automatización o robotización y por lo tanto qué habilidades van a ser necesarias para poder acompañar esa robotización. Hay un libro, pero que es más que nada referente a la tecnología, que es de Kevin Kelly, si no me equivoco el autor y no me lo olvido, que se llama Lo Inevitable, y tiene como 12 o 16 principios de todo aquello que va a ser inevitable. En uno de ellos dice, bueno, va a haber robot, pero veámoslo como positivo, porque mientras ellos trabajen, nosotros vamos a tener tiempo para pensar qué es lo que nos gustaría hacer, ¿no es cierto? ¿A qué nos gustaría dedicarnos? ¿Cómo podemos acompañar ese desarrollo? Y para no irme de las preguntas, respecto a los sindicatos y a la relación con los sindicatos, yo creo ampliamente en el diálogo social, creo que en esto tenemos que, como en todo lo que implica al mundo del trabajo. El mundo del trabajo está compuesto por dos partes, por muchas partes, pero principalmente por dos esenciales, y que son los trabajadores y el empresario, y lo básico, como en cualquier tipo de vínculo y relación, es el diálogo. Entonces, en todo esto estamos juntos, tenemos que enfrentarlo juntos y no sé si enfrentarlo suena como que nos tenemos que enfrentar al tsunami y ver cómo nos preparamos para el tsunami. Yo creo que esto tenemos que ver cómo lo manejamos y lo gestionamos juntos. Porque los sindicatos también tienen importantes áreas de capacitación, o sea que son un instrumento y un recurso sumamente rico al momento de capacitar a los trabajadores, y no hay nada mejor que ponernos de acuerdo en, a ver cuáles van a ser las nuevas tareas, las nuevas habilidades que van a ser necesarias en este panorama, y unirnos en este diálogo y buscar soluciones juntos. Gracias, parece que contesté todas. Sí, muchas gracias. Bueno, algo que planteabas que parece muy significativo es esto de que podemos ir trabajando o sentimos la necesidad de que hay que ir trabajando en estos temas, pero no sabemos fehacientemente qué es exactamente lo que se viene, y a veces se va viendo ya sector por sector y puntualmente cuando ya está demasiado cerca, ¿no? Y por eso un poco quería preguntarle a Lucila, según lo que estuvo trabajando y sus investigaciones, si nos podía ampliar un poco este concepto del que ya nos hablaba Victoria también, de las habilidades que van a ser necesarias. ¿Qué es lo que las investigaciones muestran en ese sentido, no? Sí, y es una pregunta muy, muy apropiada porque creo que es la que zanja un poco el debate entre el optimismo tecnológico y el pesimismo tecnológico. Nosotros sabemos que la historia nos informa un poco de cómo reaccionan las empresas, cómo reaccionan los trabajadores a estos shocks tecnológicos, y sabemos que los luditas no ganaron la batalla rompiendo máquinas, sino que el progreso tecnológico creó nuevas ocupaciones y creó nuevos bienes y productos que ocuparon a las grandes masas de trabajadores que se temía que iban a quedar desempleadas. Entonces, por un lado, yo me posicionaría del lado más del optimismo tecnológico, en línea con lo que Victoria comentaba, pero entiendo perfectamente también lo que Jorge decía, ¿no? Hay que tener un poco de miedo a todo esto, y justamente ahí yo tengo miedo también, porque justamente tenemos que estar preparados, porque esto va a pasar, el empleo hay ocupaciones que van a desaparecer. Ahora te voy a comentar sobre los números que tenemos al respecto, pero hay ocupaciones que están empezando a desaparecer.
Y nos tenemos que preparar en términos de formación de habilidades. Tenemos que estar al día con la formación de las habilidades cognitivas, ya sean aquellas bien complejas y las abstractas, que son muy difícilmente reemplazables por máquinas, pero también tenemos que estar al día para entender cómo estas habilidades cognitivas más usadas en tareas rutinarias pueden ser importantes en los trabajos del futuro. Tenemos que estar preparados para... con nuestra fuerza de empleo tiene que estar preparada con habilidades blandas adecuadas que permitan esa flexibilidad, esa adaptabilidad a los nuevos contextos tecnológicos y productivos. Ahí soy muy pesimista, lamentablemente, porque en Argentina y en muchos países de la región, en América Latina, no estamos todo lo preparados que quisiéramos para tener esas habilidades que se requieren para el futuro. Y respecto al contexto, a los números, ¿qué está pasando con las ocupaciones en Argentina y en América Latina si nos miramos en relación a lo que pasó en países más desarrollados? Lo que se ha visto en las últimas 2 décadas es un proceso sistemático de destrucción de ciertas ocupaciones, sobre todo aquellas caracterizadas por actividades rutinarias, y un crecimiento del empleo en ocupaciones que no son caracterizadas por tareas rutinarias, ya sean aquellas muy básicas, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el cuidado de personas, donde uno pensaría que no se necesita una gran cualificación, pero también en aquellas ocupaciones que requieren de una amplia flexibilidad mental, las actividades gerenciales de manejo de grupos de personas, ese tipo de ocupaciones en que en general son las características ocupaciones de los managers, de los gerentes. Esas ocupaciones han ido ganando importancia en el empleo, importancia en la distribución de salarios también. Lo que vemos, ese patrón que se ve en el mundo desarrollado en las últimas 2 décadas, todavía no se ve en Argentina. Las ocupaciones rutinarias recién aparecen amenazadas de ahora en adelante. Hasta ahora no hemos sufrido eso. Entonces, mirándonos en el espejo del mundo más desarrollado, un poco de miedo tenemos que tener, porque algo de lo que pasó allá va a pasar acá. Entonces, algunas ocupaciones, sobre todo son estas características del medio, de la distribución de habilidades o de las capacitaciones medias, ni muy altas ni muy bajas, podrían tener un problema al enfrentar el proceso de automatización, de robotización y demás. Pero les decía que mi preocupación básicamente tiene que ver con que nuestra población no está preparada en términos de habilidades básicas. Nuestros jóvenes no tienen las habilidades cognitivas mínimas que son requeridas para insertarse exitosamente en el mundo laboral, conservar un trabajo, progresar en una carrera laboral. Y esto lo estoy diciendo quizá un poco más negativamente de lo que en realidad es, y creo que lo hago justamente porque hay una preocupación grande, ¿no? Me parece que antes de preocuparnos tanto por las máquinas, deberíamos preocuparnos por formar las habilidades que eventualmente nos hagan complementarios a las máquinas y no nos hagan sustituibles o prescindibles. Muchas gracias. Bueno, una de las preocupaciones también, prendiéndome un poco de este concepto, ¿no?, de preocuparnos por las personas y cómo están, sabemos que nuestras sociedades en América Latina en general tienen amplias desigualdades, y hay algunos autores que hablan de la robotización y del periodo actual de automatización de tareas y plantean que también tiene el riesgo, además de la pérdida de puestos de trabajo existentes, de una mayor concentración de la riqueza por el tema de quiénes son los propietarios de ciertas innovaciones que surgen. Por eso hay muchos que recomiendan el tema de la innovación a sectores más desconcentrados, digamos, al fomento desde el gobierno de distintos tipos de actividades. Pero está ese desafío planteado también, que es la pregunta un poco si el periodo actual que estamos viviendo de automatización de tareas podría significar un empeoramiento de las condiciones de desigualdad social. Y quería preguntarle entonces a Gabriela en particular sobre este aspecto y en particular también sobre el tema de si se cree que estos cambios en la estructura del trabajo pueden impactar, por ejemplo, en la posibilidad de inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y de otros grupos sociales, ¿no?, que todavía plantean un amplio desafío. Bueno, gracias por la pregunta y gracias, aprovecho por la invitación y la participación en el panel.
Yo, por un lado, creo que y soy optimista respecto a la inserción en el futuro de las mujeres en América Latina y en Argentina. ¿Por qué? Porque los logros educativos de las mujeres en la región y en la Argentina en las últimas décadas, yo diría desde los restablecimientos democráticos, y nos lo muestra, por ejemplo, un libro muy interesante del CEDLAS, analizando data entre el 92 y el 2012, han sido notables. En todos los países, sin excepción, las mujeres han incrementado los años promedios de educación. Y en algunos países, incluso la Argentina, las mujeres se matriculan y se gradúan a una tasa muy superior, incluso en los niveles terciarios y universitarios. Con lo cual, la preocupación acerca de las altas calificaciones, los altos requerimientos, sus capacidades cognitivas, digamos, no son una preocupación, sino al contrario. Las mujeres tienen un potencial que no es aprovechado en su totalidad en el mercado laboral. Y hay un dato que a mí me parece muy interesante, que intersecta educación con trabajo, y que es el porcentaje de mujeres en la región y en Argentina con universitario o superior completo en la población ocupada. En la región es 23%. ¿Cuánto es entre los hombres? El 15%. Y en Argentina es el 30%. El 30% de las mujeres que trabajamos tenemos terciario o universitario completo según la EPH del 2016. ¿Y cuánto es el de los hombres? El 15%. Y además esta brecha se fue ampliando. Ahora bien, yo creo que la pregunta entonces no es las capacidades y las calificaciones de las mujeres para el futuro per se, porque además aquellas que estudian, por ejemplo en la principal universidad del país, en la UBA, son más en todas las carreras excepto ingeniería y agricultura. Entonces, la pregunta es si estos logros educativos en el futuro se van a manifestar finalmente en condiciones de paridad en términos laborales. Esa es la gran pregunta. También en un estudio reciente del OIT se dice que en la región llevaría casi un siglo la paridad en términos de ingreso en la región. Yo creo, y señalo esto brevemente, quizá después hay más lugar para la discusión, que hay que fijarse en dos brechas que me parecen muy importantes, las brechas de ingreso y las brechas de acceso a puestos de decisión. Y en las brechas de ingreso me parece que es muy importante para aquellos que quizá no son especialistas en la materia, saber que están compuestas por dos factores. La brecha de ingreso total depende de las horas trabajadas por las personas y del ingreso horario. Ahora bien, ¿qué sucede en la Argentina? ¿Cuál es el problema arraigado? No es tanto la diferencia entre lo que gana una mujer y un hombre en una hora, sino la cantidad de horas que trabajan las mujeres. Y allí la encuesta del uso del tiempo nos muestra la persistencia de la división sexual del trabajo, que trasciende el nivel educativo de las mujeres, que trasciende su calificación laboral. Y yo creo, y lo muestran también las investigaciones que realizamos en el PNUD, que hay dos cuestiones para analizar en relación a la persistencia de la división sexual del trabajo. Una son qué se puede hacer desde el Estado en relación a políticas, a extensión de las maternidad, de las licencias de maternidad, etcétera, y a la provisión de servicios de cuidado. Otra es desde el sector privado y desde las empresas. Y esas pueden llegar a tener impactos más inmediatos. Ahora, transformaciones a futuro requieren también transformaciones culturales. Yo creo, y también lo muestran ciertos estudios, que existen bases culturales de la desigualdad. Y eso implica cambios de conducta y de actitudes, especialmente a través del sistema educativo, que puede llevar décadas. Así que, para resumir, yo diría que hay potencial en relación a la inserción de las mujeres en términos de los nuevos desafíos de la tecnificación, pero que depende en gran medida de nosotros como sociedad, en qué punto y en qué nivel permitiremos que se inserten. Muchas gracias.